Capítulo 326. Los dos puños que estaban cubiertos de bronce y escamas de hueso blanco se encontraron en el aire, y la próxima vez que se encontraron, entraron en contacto, íntimamente, no menos de 100 veces en un corto periodo de tiempo. Bai Feng se retiró. Ya no podía controlar el monstruoso poder que emanaba de sus manos. Sus entrañas estaban revueltas, y sus manos que representaban a su clase se habían vuelto de bronce a rojo sangre. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Mo Jin también se retiró. Siguió balanceando sus manos, y la mayoría de las afiladas escamas de hueso se habían caído. Era casi imposible para él mantener sus habilidades de clase. Sin embargo, sonrió. Este perdedor frente a él todavía no era rival para él. Ambos lados estaban igualados, pero su alma de lobo aprovechó la oportunidad para picotear el cuerpo de Bai Feng varias veces. No solo causó daño, sino que también repuso la energía de Mo Jin. La clase única de Mo Jin, o más bien, la extrañeza de la clase de Mo Jin, le dio una ventaja a este santo trono. Muy fuerte. Bai Feng elogió. Luego respiró hondo y otro par de brazos aparecieron de su espalda. Buda de 4 brazos. Bai Feng rugió y atacó de nuevo con sus 4 brazos. Esta vez, la cantidad de puños fue casi el doble. Después de casi morir, Bai Feng se bañó en sangre y renació. Usó una poción de 3 estrellas para intercambiarla por un pergamino de promoción de profesión de Zhao Xingmei. Ahora, ya era un hombre de puño de bronce intermedio y tenía una nueva habilidad de profesión, emperador de 4 brazos. Aunque esta clase no tenía un prefijo, su poder era innegable. Al principio, la habilidad de clase de Bai Feng se llamaba Bhikkhu de 2 brazos. Bhikkhu, Buda, Emperador, Arhat, Bodhisattva y Buda fueron algunos de los títulos de los budistas. Las habilidades de clase del hombre del puño de bronce se organizaron de acuerdo con esto. Si Bai Feng continuara mejorando su clase, tendría Emperador de 6 brazos, Arhat de 8 brazos, Bodhisattva de 10 brazos, y la habilidad máxima, Buda de 10 brazos. Ahora que era un hombre de puño de bronce intermedio, había aprendido Buda de 4 brazos. Esto le permitió atacar el doble de rápido que antes. Mo Jin fue tomado por sorpresa y fue golpeado con fuerza varias veces. Varias de sus almas de lobo incluso se dispersaron. Al ver que el enemigo que casi lo mata hace unos días había sido derrotado por él, Bai Feng dejó escapar un rugido de alegría. No quería retroceder y corrió con sus 4 brazos. Quería convertir esta santa sede en un asiento inútil. Los ojos de Mo Jin brillaron con ira mientras se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. Finalmente decidió usar su carta de triunfo mientras miraba al hombre corpulento de piel bronceada que corría hacia él. El rostro de Mo Jin palideció cuando reaparecieron las almas de lobo, pero no se detuvo. Las almas de lobo subieron por encima de su cabeza, formando una cabeza de lobo gigante en un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos eran de color rojo sangre y miraba fríamente al mundo. Entonces, la cabeza del lobo abrió su gran boca y se tragó el Demonic Gold Throne de un solo trago. Grandes nubes de niebla negra envolvieron el Demonic Gold en su interior. Fue entonces cuando llegó el ataque de Bai Feng. Justo cuando estaba a punto de hacer contacto con la niebla negra de repente se agitó violentamente. Primero, se reunió en una pieza muy pequeña para evadir el ataque. Entonces, de repente explotó. Apareció una enorme sombra de niebla negra. Tenía la cabeza de un lobo y el cuerpo de un humano. Tenía 3 metros de altura y se veía extremadamente aterrador. Transformación del espíritu humano. Mo Jin finalmente se vio obligado a usar su carta de triunfo frente a la fuerza vertiginosa de Bai Feng. La última vez, después de que Mo Jin usó la transformación del espíritu humano, apareció la ruleta de intercambio de precisión. No había peleado con nadie antes de que todos se dispersaran. Por lo tanto, nadie sabía cuán poderosa era esta habilidad. Pero hoy, cuando esta habilidad se usó por primera vez, sorprendió a todos los que estaban viendo esta batalla. Cuando las sombras del puño golpearon la transformación del espíritu humano, fue como si una piedra se hundiera en el mar. Es inútil, yo ya tengo un cuerpo espiritual. Tus ataques son inútiles.
Después de la transformación de Mohin, fue como si estuviera hablando en el vacío. Incluso su voz había cambiado. Además, mientras pronunciaba estas sílabas lentas, la fea cabeza del lobo se abría y cerraba, haciendo que el cuero cabelludo de la gente hormigueara. Bai Feng estaba atónito. Nunca antes se había encontrado con una situación así. En el pasado, como máximo, había personas con excelente defensa o alta velocidad que podían bloquear o esquivar sus ataques. Sin embargo, nadie podía ignorar sus puños. Estaba un poco confundido. Si este fuera realmente el caso, ¿cómo podría continuar luchando? Una extraña sonrisa apareció en la cabeza del lobo de Magic Crystal. Levantó una de sus manos y, después de un destello de luz, salió disparado un rayo de luz rojo-púrpura. Se detuvo cuando tenía 2 metros de largo y parecía un cuchillo láser en su mano. Repitió la misma acción con la otra mano. De repente, 2 armas deslumbrantes aparecieron en el espíritu de cabeza del lobo negro. Mohin agitó los brazos y las 2 espadas de luz de color rojo-púrpura cortaron a Bai Feng. El Wolfhead Spirit medía 3 metros de altura y sus brazos eran casi tan anchos como su altura. Además de la espada de luz de 2 metros de largo, Bai Feng, que estaba en su profesión de boxeador de bronce y su estado de cuerpo chapado en oro, no tenía forma de esquivar. Solo podía defenderse pasivamente, haciendo todo lo posible para girar su cuerpo hacia un lado y usar sus brazos para proteger su cabeza y cuello. Gastar. Después de un ligero sonido, un gran trozo de carne fue cortado del hombro de Bai Feng. De la herida, uno podía ver el hueso blanco adentro. Además, debido a que Bai Feng había usado su brazo para bloquear el ataque, después de que la espada de luz le atravesó el hombro, todavía pasó rozando su codo. Allí era donde le habían cortado el hueso más duro. Bai Feng gritó de dolor y siguió retrocediendo. Bai Feng tenía la ventaja, pero las tornas cambiaron en un instante. Había tenido mucha confianza para enfrentar la transformación espiritual de Mohin, pero ahora, había resultado gravemente herido en un solo golpe. Los gritos de Bai Feng estaban llenos de falta de voluntad. Ren Sheng Battle Team vio que su jefe estaba en una mala situación y corrió hacia adelante. Los guerreros de la Cámara de Comercio detrás de Mohin, naturalmente, no se atrevieron a quedarse atrás. Los 2 bandos pasaron por sus líderes y chocaron. La primera batalla después del comienzo de la batalla había comenzado. Bai Feng dejó de gritar. Bajó la cabeza ligeramente, pero sus ojos estaban fijos en Mohin. Su pecho estaba agitado violentamente. No creo que no pueda matarte hoy. El cultivador número 1 en la ciudad de Jing estaba enfurecido. Él rugió, fuera de mi camino. Luego, volvió a cargar contra el cuerpo espiritual de Mohin. Bai Feng utilizó al Dishi de 4 brazos al extremo. Las sombras de sus puños llenaron el cielo. Mohin agitó sus 2 espadas en un intento de cortar a Bai Feng por la mitad. Sin embargo, después de entrar en el estado de cuerpo espiritual, su velocidad se había ralentizado. Era incluso más lento que Bai Feng en su estado de cuerpo dorado. Frente a un oponente que estaba preparado, sus 2 espadas fallaron. Sus puños aterrizaron en el cuerpo espiritual desde el otro lado. Es inútil. Se burló Mohin. Permitió que los puños golpearan su cuerpo espiritual, pero no hubo ningún efecto. Sin embargo, Bai Feng continuó atacando. Mientras esquivara las espadas de Mohin, usaría las habilidades de su profesión. Sin embargo, cambió de Dishi de 4 brazos a Bikku de 2 brazos. Mohin sintió que algo andaba mal. Como persona evolucionada, no era un tonto. Además, su oponente fue una vez la persona número 1 en la ciudad de Jing. Finalmente, en algún momento, Mohin supo lo que este hombre iba a hacer. Capítulo 327. El arco y la flecha con la luz de las estrellas atravesaron la imagen ilusoria del trono santo de la flor azul y blanca. Te lo dije, tu clase es inútil contra mí. Azure Flower sonrió con arrogancia y flotó hacia Zhao Xingmei. Las 2 espinas cortas chocaron y emitieron un sonido metálico. En el área donde pasaban las ondas sonoras, parecía haber algo extra en el aire, lo que provocó que todo el espacio se solidificara.
Como jugadora de largo alcance, Zhao Xingmei tuvo mucho cuidado al poner distancia entre ella y sus enemigos. Su posición anterior estaba muy lejos de Azure Flower, pero la habilidad desconocida de Azure Flower había causado que Zhao Xingmei entrara en un estado de estancamiento, ralentizando sus movimientos a paso de tortuga. El hermoso rostro de Zhao Xingmei se llenó de sorpresa. Condensa el túnel de la muerte. Saint Throne Kingwa escupió suavemente estas palabras. Luego, su cuerpo se convirtió en una imagen secundaria en el pasaje de la muerte similar a un gel entre ella y Zhao Xingmei. Ella cargó directamente contra el jefe restringido de la compañía Sinma. Muchos de los subordinados de Flor Azul sonrieron. Incluso la explosión en el cielo no los afectó. Su Sanctem había usado este movimiento para matar a innumerables oponentes y mutantes. Incluso entre los otros Sanctems, no debería haber más de 3 que pudieran escapar de este movimiento. Usando una habilidad de muerte segura desde el principio, estos subordinados sabían que bajo la actuación aparentemente relajada de Saint Throne Azure Flower, en realidad estaba tomando en serio a su oponente. Además, ella no era optimista sobre la situación actual. Muchas personas de Huntingville y Sinma Company también se sorprendieron. No esperaban que Zhao Xingmei, que solo era superado por Bai Feng en fama en Jing City, fuera controlado de esta manera. Además, parecía que iba a morir en el próximo segundo. Este era un evolutivo de 3 estrellas con equipo verde. En la ciudad de Jing, además del arma púrpura de Ye Songmin, este arco era el nivel más alto. ¿Cómo podría ser esto? ¿Podría ser este el punto de inflexión de la batalla de hoy? Una vez que Zhao Xingmei perdiera, el Azure Flower Saint Throne estaría vacío. Un santo trono tan poderoso afectaría directamente a los otros 2 campos de batalla. Se podría decir que las fuerzas aliadas de Jing City definitivamente perderían, y por lo que parece, la situación de Bai Feng tampoco era muy buena. Los otros expertos de Sinma Company ya no pudieron contenerse. Sabían que si su jefe moría hoy, la compañía Sinma no solo no podría establecerse en la ciudad de Jing, sino que ni siquiera podrían salir de aquí con vida. Lanzaron un ataque, por su jefe y por ellos mismos. Por otro lado, la gente de Gentaim Villa también estaba luchando con los subordinados de la Santa Sede de la Montaña Profunda. En este momento, sus vidas comenzaron a volverse tan inútiles como la hierba. La risa de Sacred Seed Azure Flower terminó abruptamente en este momento. Originalmente, las 2 espinas cortas estaban a punto de perforar a Zhao Xingmei, pero esta Santa Serena, que había experimentado cientos de batallas, sintió un peligro extremo. Sin dudarlo, se hizo a un lado. En cuanto a si la presión del pasaje de la muerte que había establecido se destruiría debido a esto, ya no estaba dentro de su ámbito de consideración. Ella no perecería junto con otros. Ella nunca haría eso. Después de que la Santa Flor Serena esquivó, algunas luces de las estrellas que aún eran destructivas durante el día dispararon directamente hacia ella desde atrás. En un abrir y cerrar de ojos, estaban frente a ella y rozaron su cuerpo. La habilidad de Flying Star, Meteor Spin. Zhao Xingmei sintió la sensación despreocupada de su cuerpo recuperando la libertad. Sus delgados dedos agitaron el arco largo verde, burlándose de la flor Santa Serena. Los sobrevivientes de hoy en día habían comenzado a prestar atención a la estimulación mental del enemigo durante la batalla. Porque a veces, sería más fácil ganar. Esto era como cuando se jugaba un juego, antes del comienzo del juego, haciendo un gesto provocativo o bailando un baile provocativo frente al oponente. Además, tu cuerpo se convirtió en una sombra. Esa no debería ser una habilidad de tu profesión. Es solo una habilidad normal que requiere el apoyo de tu fuerza mental. Mi ataque no fue inútil. Fuerza para compensarlo. ¿Estoy en lo correcto? Zhao Xingmei volvió a levantar su arco. Esta vez, aparecieron 3 flechas en la cuerda del arco. 3 flechas encantadas de nivel gris. Dado que usaste un movimiento asesino desde el principio, queriendo terminar la batalla rápidamente, cumpliré tu deseo. La voz del jefe de Storm Company fue muy agradable para los oídos. Sin embargo, esta agradable voz ahora estaba llena de una fría intención asesina. Flecha de la estrella fugaz.
Las tres luces llegaron casi al instante. Después de esquivar el ataque de la luz de las estrellas, Saint Rainflower lanzó otro ataque silencioso al mismo tiempo, apareciendo frente a ella. La posición de Zhao Xingmei siempre había estado ahí. Después del sprint de Saint Rainflower, la distancia entre las dos mujeres era en realidad muy cercana. La flecha también fue extremadamente rápida. Casi al mismo tiempo que se disparó, golpeó a Saint Rainflower. Las tres flechas de nivel gris atravesaron la sombra. Mientras los demás se retorcían las manos y suspiraban que una habilidad de profesión tan poderosa era inútil, Saint Rainflower regresó repentinamente de la sombra. Aparecieron dos agujeros sangrientos en su hombro izquierdo y abdomen. La combinación del meteorito verde y la flecha gris, combinada con la habilidad de clase de Agility Archer, atravesó la sombra de la flor viridiscente. Aunque trató de esquivar, solo logró esquivar una flecha. Cuando las dos flechas la alcanzaron, Flor Viridiscente ya había cancelado su sombra. Todo sucedió demasiado rápido, y los ojos de la audiencia eran demasiado lentos para que pudieran ver. Saint Rainflower no tuvo más remedio que hacer esto. Si continuaba manteniendo el estado de sombra, su poder mental se agotaría instantáneamente. En ese momento, olvídate de pelear, ella ni siquiera podría moverse. Por lo tanto, hubo que sufrir las heridas de estas dos flechas. El rostro de Zhao Xingmei reveló una sonrisa. Ella ganó esta batalla, y ganó sin una sola herida. Sin embargo, cuando vio los ojos debajo de la máscara, de repente sintió que estaba siendo atacada por una serpiente venenosa. En solo un instante, no pudo mover su cuerpo. Esto era diferente de cuando estaba atrapada en el pasaje de la muerte. En ese momento, su cuerpo aún podía moverse, pero era lento. Ahora, ella no podía moverse en absoluto. Al mismo tiempo, Zhao Xingmei también sintió una presión mental. Sabía que debía haber sido golpeada por una habilidad mental. Bajo la máscara de Santa Flor Serena, nadie podía ver que su rostro palidecía rápidamente, sin rastro de sangre. Sus cortas espinas se cruzaron frente a ella de nuevo. Lanzó la última carga que pudo usar después de haber sido gravemente herida. Todavía se movía a la misma velocidad que antes. Esta vez, incluso si aparecieron algunas estrellas más detrás de ella, no la frenaron en absoluto. Oh. La cara bonita de Zhao Xingmei estaba roja por tratar de liberarse de este control mental. Finalmente dejó escapar un grito en el último momento. El control de su cuerpo volvió instantáneamente. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de esquivar. Trató de bloquear la estrella fugaz verde frente a ella, pero esto también tomó tiempo. Las espinas rotas ya la apuñalaban. Capítulo 328. En su vida anterior, Ye Songmin también se había enfrentado a muchas crisis. La cantidad de veces que se había rozado con Grim Reaper fue suficiente para que Grim Reaper recordara su rostro. Pero nunca se había encontrado con una situación como la de hoy. Tuvo que enfrentarse a un dragón solo. En su vida anterior, aparecerían algunas criaturas míticas. Aunque había muchas diferencias entre ellos y las leyendas, los humanos estaban felices de atribuir estas criaturas mutadas con apariencias o habilidades similares a las leyendas o historias con las que alguna vez estuvieron familiarizados. Quizás así los humanos sentirían que la Tierra seguía siendo la misma Tierra. Era solo que algunas criaturas antiguas habían resucitado y regresado a la era mitológica. Por ejemplo, Yangos. La apariencia de este dragón malvado era en realidad algo diferente de los dragones malvados occidentales en las leyendas. Pero cuando los humanos lo vieron por primera vez, la diferencia en su enorme cuerpo ya era insignificante. Y estos grandes lagartos también estaban felices de admitir que eran dragones, como si eso los hiciera superiores. Ye Songmin se había enfrentado a criaturas de nivel 6 antes de su renacimiento. Incluso había participado en el cerco y supresión de criaturas de nivel 8. Pero en ese momento, solo era un atacante de largo alcance. Incluso era el carroñero de las débiles criaturas mutadas en la periferia y el centinela del campo de batalla central. Ni siquiera podía entrar en el campo de batalla principal. Nunca se había enfrentado solo a una criatura mutada por encima del nivel 6, y mucho menos a un dragón que era casi invencible entre los del mismo nivel. Pero hoy,
tuvo que enfrentarlo, porque ya no podía escapar. En términos de velocidad, Ye Songmin realmente no era tan rápido como Yanggos, a quien le habían crecido alas y podía volar. El dragón agitó sus alas y flotó unos 50 metros frente a Ye Songmin, mirando burlonamente a este humano. En las profundidades de sus enormes ojos de color marrón amarillento, había dos llamas ardientes. Yanggos nunca olvidaría la vergüenza de estar asustado ese día. Fue regañado, intimidado y educado por este humano débil frente a él. Fue suprimida, despreciada y ridiculizada por la pitón rey alada de ojos dorados en la parte superior de su cabeza. Eligió escapar, frente a toda la ciudad Jing. Yanggos, con sus nalgas sucias, sabía cómo pensaban en él los seres humildes que habían vivido bajo su tiranía. Especialmente después de que descubrió que la mascota de guerra era una estafa. Para un dragón noble, eso fue una desgracia. Eso fue una desgracia eterna, este tipo de desgracia solo puede lavarse con sangre. Enfrente de eso. La sangre de este humano. Arrodíllate y te concederé una muerte gloriosa. Se transmitió un mensaje mental a Ye Songmin. Yanggos casi rugía en la mente de Ye Songmin. Los labios de Ye Songmin se curvaron con desdén. Criaturas como la raza dragón eran simplemente demasiado hipócritas. ¿Qué quieres decir con darme una muerte gloriosa? Si fuera otra persona con una fuerza mental débil, no sería capaz de resistir tal ataque mental. Se volverían locos o se convertirían en idiotas. Claramente, ya había hecho un movimiento asesino en secreto. Ye Songmin realmente despreciaba a tales formas de vida. Sin embargo, Ye Songmin se encogió de hombros con una sonrisa en su rostro. Honorable experto del clan dragón, ¿puedo usar algunas cosas preciosas a cambio de mi vida? Yanggos estaba atónito. Esta era la primera vez que conocía a alguien que quería hacer un trato con él, y mucho menos una vida. Quién sabe cuántas personas habían muerto en la pequeña ciudad que había masacrado hace unos días, pero nadie había hecho eso. Por ejemplo, cristales mágicos. Ye Songmin sacó muchos cristales mágicos. Estaban brillantes bajo el sol. Se rumoreaba que a la raza dragón le gustaban las cosas brillantes, pero nadie sabía si eso era cierto o no. Yanggos dejó escapar un rugido ensordecedor hacia Ye Songmin. Obviamente, estaba enojado porque también tenía algo en la frente. Está bien, no te enojes. Ye Songmin rápidamente recuperó los cristales mágicos y sacó una gema roja ardiente. Esta era la gema de naturaleza de fuego que había obtenido de la feria comercial de Jing City. ¿Qué tal esto? Sus atributos coinciden con los tuyos. Si absorbes la energía interior, puedes volverte más poderoso. Los ojos de Yanggos de repente se enfocaron. Miró la gema. Era un dragón de atributo fuego, por lo que naturalmente sabía que las gemas de la naturaleza le eran útiles. Debido a algunas razones especiales, había atravesado la barrera del caos y vino a este mundo. Además de tener repentinamente innumerables alimentos para la evolución, también había perdido la oportunidad de encontrar gemas de la naturaleza. Aunque esta gema era solo para principiantes y de calidad promedio, la energía en las gemas de la naturaleza era muy rica, y lo mismo ocurría con las gemas para principiantes. ¿Te gusta? Ye Songmin estaba encantado. Está bien, te lo guardaré. Echa un vistazo a esta cosa de nuevo. Una pieza de Ghost Gold apareció en la mano de Ye Songmin. Yanggos, que estaba a punto de pedir la gema de la naturaleza, quedó atónito y luego sus ojos se llenaron de éxtasis. Yanggos no reconoció este material, pero no le impidió sentir el tentador olor de este metal. Esta cosa le fue útil, muy útil. El dragón estaba tan emocionado que su cuerpo flotó. El dedo en su enorme miembro anterior señaló, indicando a Ye Songmin que lo arrojara. No te preocupes, todavía tengo otras cosas. ¿Necesitas esto? Ye Songmin sacó otra gema, pero esta gema era lo opuesto a la gema de atributo fuego. Esta era una gema de atributo de agua, una de las únicas existencias restantes de Ye Songmin. Esta cosa probablemente no te sea útil. Me la quedaré para mí. Después de decir eso, la sonrisa en el rostro de Ye Songmin desapareció, porque Yanggos ya se había apresurado.
¿Crees que no sé que estás ganando tiempo? Estúpido humano, si mueres, todas estas cosas serán mías. La sombra del dragón envolvió a Ye Songmin y el hedor en su cuerpo también fue abrumador. Con sus movimientos, Ye Songmin podía incluso ver las líneas oscuras más diminutas en las enormes escamas del dragón. El rugido en su mente hizo que la cabeza de Ye Songmin zumbara. La sangre brotó de la nariz, las orejas, la boca e incluso los ojos de Ye Songmin. La carrera de dragones era demasiado fuerte, sin mencionar que era un dragón de nivel 6 que era 2 niveles más alto que Ye Songmin. Todo parecía indicar que Ye Songmin sería asesinado hoy y su vida renacida terminaría en este momento. Sin embargo, el rostro de Ye Songmin seguía siendo de hierro, sin el menor indicio de desesperación. En cambio, había una voluntad y una ferocidad infinitas para luchar. ¿Y qué si ves a través de mí? Incluso un conejo muerde cuando está acorralado. Además, soy mucho más fuerte que un conejo. Ye Songmin rugió en su corazón. El bastón de la naturaleza se insertó frente a él y la gema de atributo agua estaba incrustada en él. La sombra azul claro de la protección de Acuario protegió a Ye Songmin por dentro. La hermosa mujer que sostenía al Acuario, que se veía extremadamente delgada y débil frente al dragón, bloqueó a Yang Ho sin dudarlo. 2 bolas de fuego aparecieron en las manos de Yang Ho. El dragón levantó las 2 bolas de fuego y las estrelló contra la protección de Acuario. En la distancia, se podía escuchar el rugido de Remanmaru. Este tipo finalmente había decidido desobedecer las órdenes de su maestro y luchar junto a Ye Songmin. Irse. No te necesito aquí. Ye Songmin rugió, y su cuerpo sufrió un cambio drástico. Misteriosos y hermosos patrones negros aparecieron en su rostro, y sus ojos rojos sangre desaparecieron, reemplazados por un negro espeso. Capítulo 329. Yuan Shan no tomó en serio a la hermosa joven frente a él. Debido a sus negocios anteriores, la Cámara de Comercio fue muy detallada en su trabajo de inteligencia. Aunque no sabían mucho sobre Hantainvilla, sabían sobre Hantainvilla antes que Yao Si-hun. Después de todo, habían entrado en contacto con Hantainvilla. Sin embargo, desde el momento en que el Magic Gold Sanctum se vio obligado a retirarse, supieron que la información que obtuvieron del Shao Sanctum no era confiable. Cuando Ye Songmin obtuvo todos los beneficios de la ruleta gigante por sí mismo, la Cámara de Comercio se dio cuenta de la fuerza del líder de Hantainvilla. Incluso lo colocaron a una altura que requirió 4 Sanctums para estrangularlo juntos. Pero al mismo tiempo, descuidaron a las otras personas en Hantainvilla. Este fue un error que los forasteros cometerían a menudo cuando tenían un líder poderoso. Bajo la cobertura de la brillantez del poderoso líder, no prestaron mucha atención a las otras personas en la fuerza. En cuanto a los miembros principales de Hantainvilla, la Cámara de Comercio ni siquiera sabía los nombres de algunos de ellos. Pero después de la batalla, Yuan San descubrió que estaba muy equivocado. La hermosa joven frente a él llamada Xia Lei era demasiado feroz. Sus espadas dobles eran deslumbrantes y cada corte era incómodo. A primera vista, era obvio que había sido entrenada. Junto con las habilidades profesionales de un espadachín y las espadas blancas, Yuan San sintió un poco de presión a pesar de que estaba en el estado de la madre tierra. Xia Lei acaba de ver las llamas en el aire. A diferencia de otros sobrevivientes que habían evolucionado de la gente común, Xia Lei nació como comandante de la policía armada y tenía un agudo sentido de todo el campo de batalla. Desde la aparición del avión con la caja atada a él hasta la explosión del avión causada por las llamas, más el hecho de que Ye Songmin aún no había llegado al campo de batalla, sabía que las cosas habían tomado un mal rumbo. Ya sea que lo admitiera o no, el hecho era que todos aquí podían perder y morir, pero Ye Songmin no podía salir lastimado. Una vez que algo le sucediera al jefe que había provocado problemas en Jing City, Hantainvilla sería destruida. Las fuerzas que Ye Songmin había ofendido, las fuerzas que estaban celosas o temerosas de su fuerza, y las fuerzas que codiciaban el equipo de Ye Songmin se tragarían instantáneamente la nueva base que acababa de establecer, sin dejar nada atrás. Por lo tanto, el único pensamiento de Xia Lei ahora era terminar la batalla aquí lo más rápido posible y luego correr hacia el otro lado para ver qué estaba pasando. Por lo tanto,
El rostro de Xia Lei estaba cubierto de escarcha, lo cual era raro de ver. Un poco de sangre fluyó de las pequeñas heridas en su rostro. No solo no la hizo lucir desaliñada, sino que también le agregó un rastro de encanto manchado de sangre. Aquellos que estaban familiarizados con Xia Lei sabían que cuando esta joven dejó de sonreír, era hora de que se volviera loca. Las hojas dobles atravesaron los brazos de Yuan San desde un ángulo extraño. Parecía que no podían tocar el objetivo en absoluto, pero las dos espinas de barro que se extendían desde los dedos de Yuan San aparecieron en el camino de las cuchillas dobles y fueron cortadas directamente. Luego, la joven pateó a Yuan San en el pecho, lo que provocó que el alto cuerpo de Yuan San retrocediera unos pasos. Xia Lei lo siguió como un fantasma, y las sombras de sus espadas envolvieron una vez más a esta santa sede que siempre hablaba con frialdad. Nadie habría pensado que una mujer de Hanteindelo podría suprimir una santa sede. Después de todo, ya sea que se tratara de Bai Feng o Zhao Xingmei, las dos figuras principales en la ciudad de Jing, ambos quedaron atrapados en una amarga batalla. Nadie hubiera pensado que Xia Lei podría estar hombro con estos dos jefes. Esto no fue para menospreciar a esta encantadora y hermosa joven con una figura increíblemente buena. Era solo que las fuerzas en Jing City eran así. Si una fuerza tuviera un líder particularmente prominente y poderoso, sus subordinados serían mucho más débiles en términos de fuerza. Debido a la singularidad de la ruleta, para evolucionar a un nivel superior, uno tenía que desafiar constantemente formas de vida mutadas que tenían un nivel evolutivo superior al de los humanos. Los humanos se vieron obligados a aprender a cooperar bajo el saqueo mutuo, aprender a usar varios factores y recursos, y aprender varios métodos para lidiar con criaturas de alto nivel. Para resistir e incluso cazar formas de vida mutadas que siempre tenían un nivel evolutivo más alto que ellos, los humanos tenían que priorizar los recursos en una persona para que pudiera evolucionar rápidamente y poseer una fuerza absoluta. De esta manera, podría llevar a otros a cazar de manera más rápida y eficiente. Una vez que se concentraron los recursos, inevitablemente causaría que la brecha de fuerza entre un individuo y los demás se amplíe. Se necesitaría una cierta cantidad de tiempo para cerrar esta brecha. Esto fue solo en circunstancias normales. Una vez que se tuvo en cuenta el deseo de poder, era seguro que la primera persona en convertirse en poderoso instintivamente querría mantener esta ventaja, porque significaba que siempre tendría la prioridad para disfrutar de los recursos y casi todos los demás derechos que venían con eso. Ahora, la ciudad de Jing, e incluso todo el país y el mundo entero, se encontraban en esta etapa. El líder de la fuerza era muy fuerte, pero la fuerza de sus subordinados estaba lejos de la suya. Esta situación, naturalmente, no era absoluta, pero era un fiel retrato de la mayoría de los grupos. Se reconoció la fuerza del líder de Genta Villa, Ye Songmin. Todos creían que era más poderoso que el Sancta Sedes de la Cámara de Comercio. Incluso algunos creyeron el rumor de que podía tratar solo con 2 Sancta Sedes. Sin embargo, era algo dudoso que sus subordinados fueran más poderosos que las Sancta Sedes. Esto se debió a que todos sintieron que Ye Songmin era tan poderoso que debe haber concentrado los recursos de toda la fuerza en sí mismo hasta un punto aterrador. Por lo tanto, cuando Xia Lei pudo reprimir a Yuan San, se podía imaginar el impacto de los demás. Formulario completo. El agraviado Sancta Sedes de Yuan San sintió una sensación de crisis. Gritó con voz apagada, y el barro marrón que envolvía su cuerpo pareció hervir de inmediato y todo se movió violentamente. La espada cortó el hombro de Yuan San. Sin embargo, además de la sensación de estancamiento que había experimentado antes, Xia Lei también sintió que el barro era tan duro como el acero. El barro en la parte que fue cortada de repente se convirtió en 2 pequeños tentáculos y se posó sobre la hoja lunar. En un instante, sacó la espada que estaba tratando de romper. Al mismo tiempo, Yuan San levantó el brazo y una punta de barro que era incluso más grande que antes atravesó a Xia Lei, que sostenía la espada. Xia Lei inmediatamente se rindió con Moon Blade. La espada en su otra mano dibujó un círculo, esquivando la punta del lodo y cortando hacia la barbilla de Yuan San al mismo tiempo. El barro allí cambió, y apareció un escudo de barro, bloqueando el sable.
Con miedo de que la espada fuera controlada nuevamente, Xia Lei rápidamente retiró la espada y se deslizó a la posición de Moonblade. Aprovechó el impulso para cortar un tentáculo y, después de que su cuerpo flotara, volvió a sostener la espada lunar. Morir. Sancta Sedes de Yuan-san rugió, y una punta de barro gruesa y larga de repente atravesó su pecho. El ataque fue muy repentino y la posición era extraña. El pico de barro se extendía previamente desde los dedos de Yuan-san, pero ahora de repente le atravesó el pecho. Cualquiera que lo vio entendió que la debilidad de Sancta Sedes de Yuan-san era cubrir completamente el nuevo método de ataque en su forma completa. Esta vez, la mujer de Hantein Dylan no pudo evitarlo. Algunas personas que estaban prestando atención a la batalla de Sancta Sedes suspiraron en sus corazones. Los hermosos ojos almendrados de Xia Lei se entrecerraron. Ella no se sorprendió en absoluto. Incluso se puso de pie y lo enfrentó. Doble espada. En este momento, las dos espadas en las manos de Xia Lei brillaron como nunca antes. Un escudo translúcido apareció frente a Xia Lei y chocó con la enorme punta de lodo. El escudo duró un instante y se hizo añicos con un estallido. La punta de lodo perforó el pecho de Xia Lei con el impulso restante. La luz de la espada que cubría el cielo también aterrizó en la cabeza de Yuan-san al mismo tiempo. Al mismo tiempo, un halo sagrado cayó sobre el cuerpo de Xia Lei. Si estas luces de espada se jugaran cuadro por cuadro, uno vería el barro hirviendo con un fuerte poder defensivo siendo despegado por las dos espadas una y otra vez. Aunque solo se podía cortar una pieza delgada cada vez, después de innumerables espadas, la cabeza de Sancta Sedes de Yuan-san, que estaba protegida por las espadas, estaba siendo arrancada como un capullo. Sancta Sedes de Yuan-san estaba tan asustado que gritó. No esperaba que esta mujer estuviera tan loca. Ella no esquivó su poderoso ataque en absoluto. En cambio, usó una nueva habilidad profesional. Además, ¿qué era ese escudo y esa luz blanca? El barro de todo su cuerpo se elevó locamente hacia su cabeza. Quería aguantar antes de que la habilidad de esta loca terminara y no dejar que le abriera la cabeza como un huevo. Sin embargo, Yuan-san finalmente fue testigo de la locura de una mujer. Xia Lei, que estaba frente a él, sostuvo las espinas de barro en su pecho y lo siguió sin detenerse. Ella siempre mantuvo una distancia dentro del rango de ataque. La luz de las dos espadas no se debilitó en absoluto. El barro fue cortado en pedazos y esparcido en todas direcciones. En este momento crítico, Sancta Sedes de Yuan-san también se llenó de odio. Activó todo su poder espiritual, y el barro de su cuerpo ya no se le subió a la cabeza. En cambio, se convirtió en densos picos de barro por todo su cuerpo, y apuñaló locamente a su igualmente loco oponente. A ver quién muere primero. Este fue el mejor método que se le ocurrió a Yuan-san. En el momento en que se decidió la vida o la muerte, el campo de batalla se congeló por un momento. Luego, hubo un alboroto con diferentes tonos. El cuerpo de Xia Lei fue apuñalado docenas de veces. Aparte de su cabeza, casi no había ningún lugar en su cuerpo que no estuviera herido. La sangre fluyó como si fuera gratis, empapando su ropa. En el aire, a unos metros frente a ella, la cabeza de Yuan-san volaba. Capítulo 330. Después de dispararse el uno al otro por un tiempo, ambos lados se quedaron sin balas. La munición de Hantein-Delo se obtuvo de la armería la última vez y se acumuló al saquear las áreas circundantes. Sin embargo, después de la batalla anterior con la marea de cadáveres, no quedaban muchos. Incluso cuando la fuerza principal se fue, no usaron estos recursos. Los dejaron para que Moye protegiera su hogar. En cuanto a la prisión de la ciudad de Jing, las fuerzas armadas originales de la prisión dejaron la mayor parte de las municiones, por lo que no había muchas. En la era actual donde los estándares de tiro no eran altos, después del intercambio de potencia de fuego de largo alcance, las pérdidas no fueron altas. Solo una docena de personas tuvieron mala suerte y perdieron la vida. La mayoría de ellos eran de la prisión de la ciudad de Jing. Después de todo, eran la vanguardia y cargaban hacia arriba, por lo que el terreno era desfavorable. Sin embargo, después del intercambio de disparos, la gente de la prisión de la ciudad de Jing sabía que definitivamente ganarían hoy.
Investigaron muy claramente. La fuerza principal de Huntingdale ya se había ido, y los que quedaron atrás eran los viejos y débiles. Tal vez después de hoy, esta hermosa villa de vacaciones sea suya. Este lugar era mucho mejor que la sombría prisión. Muchos de los rostros de los prisioneros mostraban una excitación incontrolable. Escucharon que había muchas mujeres aquí, y que eran hermosas y limpias. Saint Dalong caminó entre sus subordinados, mordisqueando la pierna de un monstruo ensangrentado mientras miraba a la mujer líder entre la gente de Huntingdale. Sus ojos estaban llenos de deseo. Saint Dalong tuvo un conflicto directo con Ye Song-min en la prisión de la ciudad de Jing. Aunque no había evidencia de la muerte de Man Len, incluso un idiota sabría quién lo hizo. Sin embargo, Saint Dalong no pensó que esto fuera odio, y no pensó que necesitaba vengar a Meng Lin. Eso fue hasta que conoció al todopoderoso Ye Song-min en la ciudad de Jing. Se dio cuenta de que si quería que su ambición se hiciera realidad, Ye Song-min era un obstáculo que tenía que eliminar. En cuanto a cómo deshacerse de él, no importaba si tenía que hacerlo él mismo. ¿Rostro? Aunque Saint Dalong les dijo esto a sus subordinados, no le dio mucha importancia. Esa cosa no se podía comer. Si alguien pudiera darle una botella de poción de evolución de 4 estrellas, él, Saint Dalong, estaría dispuesto a arrodillarse y hacer una reverencia. Incluso estaría dispuesto a recoger jabón. Por lo tanto, cuando la Sociedad Cero vino a buscarlo, Saint Dalong estuvo de acuerdo sin dudarlo y eligió la tarea más fácil, atacar la villa Genting. Debido a esto, Saint Dalong ni siquiera pidió una recompensa. Quería ver por qué Ye Song-min, que era tan fuerte que le temía, emigraría desde lejos y establecería su base en Genting Villa. Debe haber un secreto aquí que los extraños no conocen. Este era Saint Dalong. Era codicioso, astuto y no tenía resultados. Sin embargo, era bueno pensando. Estos factores lo habían llevado a su evolución de 9 estrellas en su vida anterior. Hoy, tenía que ocupar este lugar. Saint Dalong se detuvo. A unos 20 metros delante de él estaba el valiente Mo Ye. ¿Cuánto tiempo sin verte, oficial Mo? ¿Ya no eres un oficial de policía armado? Saint Dalong se rió y examinó a la multitud en Huntingdale. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna otra cara que estuviera enterrada profundamente en su memoria. La gente mala siempre será gente mala. Incluso en el apocalipsis, seguirán haciendo cosas malas. Al escuchar las palabras de Mo Ye, Saint Dalong se encogió de hombros y tiró al suelo la pierna de la bestia que tenía en la mano. ¿Qué está diciendo, oficial Mo? Es el apocalipsis. ¿No piensa por sí mismo? ¿No eres el mismo? Si no, puedes continuar manteniendo la paz mundial. ¿Por qué confiar en Ye Song-min? Probablemente estés vigilando su puerta durante el día y calentando su cama por la noche. Tengo muchas ganas de ver la expresión del oficial Mo cuando lo follan en la cama. Los subordinados a su alrededor se rieron salvajemente. Algunos de ellos incluso comenzaron a estar de acuerdo. Jefe, está bien. Puedes experimentarlo tú mismo más tarde. Esta chica no está mal. Está tan en forma como un leopardo hembra. Es sabrosa y masticable. Me gusta su piel blanca como el marfil. Es jodidamente tentadora. Las obscenidades estaban por todas partes. La gente de Huntingdale estaba tan enfadada que temblaba. Sin embargo, Mo Ye no parecía enojado. ¿Ya terminaste? Entonces veamos quién es el verdadero negocio. Después de decir eso, Mo Ye levantó su Moonblade y apuntó a Saint Dalong. La última vez te envié a prisión. Esta vez, te enviaré al infierno. Los dos bandos chocaron en la puerta principal de Huntingdale. Había cientos de personas en cada lado. Una batalla de esta escala era absolutamente imposible de ver en tiempos de paz. Sin embargo, en el apocalipsis, tales situaciones se volverían cada vez más comunes. Sin embargo, la gente todavía estaba un poco incómoda. Después de 10 segundos, decenas de personas yacían en el suelo. La mayoría de ellos resultaron heridos de muerte. El número de bajas en tan poco tiempo conmocionó a ambos bandos.
Sin embargo, habían pasado algunos meses desde que comenzó el apocalipsis. Las manos de casi todos estaban manchadas de sangre. Esta incomodidad fue suprimida rápidamente. Por lo tanto, comenzó una batalla más trágica. Cuando Moye se enfrentó a Sang Dalong, inmediatamente sintió la fuerza de este hombre. A diferencia de la apariencia áspera de Sang Dalong, el estilo de lucha de este tipo era muy extraño y delicado. No entró directamente en contacto con Moye. En cambio, comenzó a moverse alrededor de Moye. Cada 2 segundos, un fantasma negro aparecía a su lado. Incluso había esqueletos envueltos en niebla negra con carne podrida. En poco tiempo, había convocado a casi 10 de estos fantasmas. Moye sabía por Ye Songmin que Sang Dalong tenía la profesión de encantador de fantasmas. Estas deberían ser sus habilidades profesionales. Oficial Mo, use sus habilidades. De lo contrario, ni siquiera tendrá la oportunidad de contraatacar. Moye frunció los labios y no dijo nada. En cambio, agitó su mano hacia Sang Dalong. Sang Dalong estaba atónito. ¿Qué significa esto? En el momento siguiente, supo lo que significaba. Un talismán amarillo brillante apareció en el aire. Había algunos patrones de rojo cinabrio en él. Giraba flexiblemente en el aire. Cada vez que giraba, una cuchilla de viento se disparaba. Maestro talismán. Talismán de viento agudo. Moye usó su profesión tan pronto como hizo su movimiento. Sabía que cuanto antes ganaran, menos bajas sufriría Hantain Villa. Ya había visto que la gente de Hantain Villa estaba en desventaja al enfrentarse a los criminales de la prisión de la ciudad de Jing. Oye, esta profesión es bastante divertida. Sang Dalong sonrió y sacudió la cabeza. Después de elogiarlo, un fantasma tomó la iniciativa de pararse debajo del talismán y dejó que la hoja de viento lo golpeara. El cuerpo formado por la niebla negra se desvaneció bajo la cuchilla del viento, pero no se dispersó. No parece mucho. Sang Dalong sonrió. Justo cuando estaba a punto de continuar convocando fantasmas, el talismán en el aire de repente brilló. Una hoja de viento gigante que era varias veces más grande que la hoja de viento anterior salió disparada del talismán y fue directamente hacia Sang Dalong. Al mismo tiempo, en el camino a Hantain Villa, aparecieron cientos de caballos al galope. En cada caballo, había un jinete con una lanza con borlas rojas en la espalda. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.